gusto saludarles. Vamos a hacer una pequeña introducción a este nuevo módulo, neurofarmacología, que obviamente luego profundizarán en el teórico presencial y durante el desarrollo del práctico. En el programa ustedes tienen dentro de neurofarmacología del módulo 3 tipos de transmisiones: la transmisión dopaminérgica, transmisión GABAérgica y transmisión serotoninérgica. Hoy avanzamos y comenzamos con lo que es transmisión GABAérgica, donde incorporamos los grupos de fármacos ansiolíticos, hipnóticos y antiepilépticos. Estos grupos de fármacos que están involucrados o que los tratamos de mostrar dentro de esta transmisión lo van a encontrar puntualmente en dos capítulos del libro: el capítulo 19, hipnóticos y sedantes, y el capítulo 17. Bien, en ese capítulo 17, si ustedes se guían por la presentación de los contenidos, van a ir viendo que comienza desde la patología, comienzan desde la epilepsia como terminología, como clasificación, y luego va presentando los diferentes grupos de fármacos, ¿sí? Ténganle paciencia al capítulo, porque en el comienzo y con el broche del final, o sea, cuáles son los principios generales de elección de esos medicamentos, se construye el conocimiento en relación a la epilepsia. Si bien esta patología la terminan de coronar en la cursada de neurología, podemos decir que es una enfermedad crónica que afecta al 1% de la población, que es una patología muy estigmatizante. De hecho, los FAE, que son los fármacos antiepilépticos, hoy se recomienda o se está tratando de imponer llamarlos MAC, fármacos MAC, medicamentos anticrisis, ¿sí? Como para ir quitando esa estigmatización. Sabemos que con el diagnóstico de epilepsia, luego de ese diagnóstico se requieren semanas para establecer las concentraciones plasmáticas adecuadas. Sabemos también que la falta de adherencia en esta cronicidad es la causa de los fracasos terapéuticos. También sabemos que el tratamiento ideal con estos medicamentos anticrisis debe ser la monoterapia, en contraposición a la politerapia. Pero hay pacientes que necesitan esa combinación terapéutica con medicamentos anticrisis, ¿sí? Mientras más anticrisis tengamos, mientras más fármacos antiepilépticos tenga un paciente, mayor riesgo tiene de hacer una reacción adversa, ¿no? La farmacovigilancia cobra una especial importancia en estos tratamientos, y ahí vamos a ir colocando los pictogramas de advertencia justamente sobre estos riesgos. Bueno, como decíamos, ese 1% de presencia en la población mundial afecta entre el 0,5 y el 2%. Son episodios recurrentes que aparecen y se denominan crisis epilépticas, que vistos en un electroencefalograma son descargas paroxísticas, hipersincrónicas, excesivas e incontroladas de un gran número de neuronas. Entonces, cuando eso sucede, se considera que un paciente es epiléptico cuando presenta dos o más crisis de este tipo, crisis epilépticas, que no son provocadas y que están separadas por un intervalo mayor a 24 horas. Eso define a un paciente con el diagnóstico de epilepsia. Ahora bien, esa epilepsia puede estar resuelta o puede ser una epilepsia activa. ¿Cómo se define así desde la neurología? Un paciente con epilepsia activa es cuando sigue aún presentando crisis, una en los últimos 5 años. Mientras que se considera resuelta cuando una persona que tiene el síndrome epiléptico, sobre todo los edad dependientes, los que aparecen en la pediatría, pero ya ha pasado la edad aplicable o ha permanecido libre de esas crisis al menos de 10 años o sin medicación en los últimos 5 años. Resuelta no quiere decir que está curada o en remisión, pero sí entendemos que la epilepsia se denominará resuelta cuando en estos últimos 10 años no ha presentado crisis. Desde un punto de vista etiológico, ¿no?, las epilepsias son heterogéneas. Podemos decir que en un 70% prácticamente se desconoce cuál es la causa, mientras que en un 30% restante sabemos que puede haber alteraciones cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos, alteraciones del desarrollo, tumores, infecciones, enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Esas serían el 30% de las epilepsias secundarias, ¿sí? Pero como en la mayoría de las epilepsias no existe una etiología definida, el tratamiento farmacológico está dirigido a controlar los síntomas de las crisis, no la causa, ¿sí?
Entonces, este tratamiento farmacológico, estos MAC, los medicamentos anticrisis, son los que vamos a interpretar ahora, empezar a describir ahora. Pero una linda forma o una forma que va a ayudar al aprendizaje es utilizar ese esquema que ofrece el libro sobre clasificar a los tipos de epilepsia, si son focales o generalizadas. Acá me tienen que dar un toquecito de paciencia, pero si yo a ese cuadro, esa tabla que nos brinda el libro, la puedo ir como desmenuzando, interpretar, bueno, yo tengo las convulsiones, dijimos focales o generalizadas. Las focales también le llamamos parciales. Entonces, una convulsión focal puede ser simple o compleja. Y una convulsión generalizada están las ausencias, el petit mal, o las tónico-clónicas, el gran mal. Estas son como las que uno, por ejemplo, las puede ver o están más representadas también hasta en películas, ¿no? Bien, estas convulsiones focales simples y complejas se llevan el 70% de las presentaciones de las crisis, mientras que las generalizadas, petit mal y gran mal, el 40%. Entonces la tabla les explica las clasificaciones, las características, cómo se presentan, ¿sí? Como para que puedan ir asociando, y los medicamentos convencionales y los medicamentos que les llaman en el libro de última generación. Pero si ustedes pueden ver, por ejemplo, para que empiece a sonar un nombre, ¿no? Valproato aparece en la simple, valproato aparece para las complejas, valproato aparece para las de ausencias, valproato aparece para el gran mal. Miren, como última generación, la motrigina aparece en todos los grupos, excepto, por ejemplo, si miramos la etosuximida aparece solamente para las crisis de ausencia, la ausencia generalizada, el petit mal. Entonces estos cuadros, estas tablas que nos ofrece el libro, si uno las lee con detenimiento y puede ir agregando información a ella, te estructura el aprendizaje, ¿sí? Es altamente recomendado. Y también porque les muestro desde la pediatría del Hospital Garrahan, cuando uno solicita un electroencefalograma, debe aplicar qué es una crisis epiléptica focal generalizada. ¿Ves cómo lo van clasificando? Entonces uno tiene que saber cómo traducir lo que tiene su paciente para solicitar, por ejemplo, un electroencefalograma. Bueno, las drogas los fármacos, estos MAC que vamos a remarcar son la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, el valproato, hay más, la motrigina, etosuximida, levetiracetam, ustedes lo vieron en el cuadro. Pero vamos a remarcar en estos conceptos generales del mecanismo de acción, que la crisis es un producto de esa descarga sináptica, ¿sí? Esa descarga sináptica normal desde un foco del sistema nervioso, como consecuencia de unas o varias alteraciones a nivel neuronal. Ahora, ese evento epiléptico es la desviación de la despolarización, en donde el potencial de reposo de la neurona se eleva por encima del umbral del potencial normal. Eso, analizado en cuanto a iones, el primer periodo es la apertura de los canales de sodio, por eso se despolariza. Milisegundos después se produce la apertura de los canales de calcio. El calcio entra, se une a las proteínas, secuestrado por la mitocondria, lo que hace que previene la concentración citosólica, hace que la concentración citosólica del calcio sea excesiva y desencadena esta cascada citotóxica, ¿no? Esa cascada de este episodio epiléptico, ¿no? La apertura de los canales de potasio repolariza para la nueva despolarización posterior. Entonces, si yo entiendo cómo sucede ese potencial, ¿sí? Canal de sodio, canal de calcio, canal de potasio, yo puedo entender los mecanismos de acción de los fármacos. Por ejemplo, fenitoína, carbamazepina, valproato, lamotrigina bloquean el canal de sodio, bloquean los canales de sodio. Obviamente, de esta manera, el punto 1 inhibe la generación del potencial de acción. Mientras que la etosuximida disminuye la conductancia de calcio de los canales tipo T de bajo umbral. El valproato también lo hace, pero a altas dosis, por eso está entre paréntesis. ¿Sí? Valproato estaría involucrado en los dos canales. Canal de sodio, como su principal mecanismo, pero a altas dosis también lo hace como la etosuximida y se mete en la conductancia del calcio. Y el fenobarbital, ese es el que verdaderamente se introduce en lo que es la transmisión GABAérgica, ¿sí? Por eso
antiepilépticos lo ponemos dentro de transmisión GABAérgica, pero les mostramos de esta manera que no solo es GABA esta mirada, sino que es dentro de la facilitación de la transmisión GABAérgica, ¿sí? No solo están los fármacos antiepilépticos, ejemplo, fenomenal, sino que entran nosotros, pero tienen otro mecanismo de acción, ¿sí? Es una forma que hemos tenido desde la cátedra para poder clasificar los fármacos dentro de, combinando transmisión con patología, ¿sí? Espero que puedan entenderlo. Bien, entonces, estos fármacos, que son muchos, que se meten con el primer momento, que es la apertura de los canales de sodio, bueno, ellos destabilizan esta conformación inicial y lo dejan inactivo, ¿no? Estos fármacos, la carbamazepina, fenitoína, topiramato, la lamotrigina, el valproato. Los que se meten con el canal del calcio, ¿sí? Lo que lo hace estable, el valproato y la etosuximida. Etosuximida como único mecanismo, valproato como segundo mecanismo a dosis alta. Bueno, los fármacos que se meten con el GABA, que ya lo vamos a profundizar más, pero puntualmente las benzodiazepinas y los barbitúricos puntualmente entran en escena, ¿no? Pero aquellos fármacos que se meten con la actividad GABAérgica pueden ser que interactúen con el receptor, que le inhiban la degradación o que se metan con el transportador. De hecho, ustedes en el aula virtual tienen un librito extra que es muy ameno, muy didáctico, que habla de la neuropsicofarmacología y puntualmente en el capítulo de neurotransmisión GABAérgica les va contando así como un cuento y te vuelve a encontrar con con la anatomía, con la fisiología y con la neurociencia. Entonces, ese librito está bueno como te lo explica, ¿no? Y ahí te cuenta el ácido GABA, el ácido gamma aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. Está involucrado en la liberación, como decíamos, del calcio. El principal mecanismo para para que termine su efecto es que sea recaptado, ¿sí? Para que se vuelva esa captación la realiza el transportador, el GAT1, ¿sí? Entonces, estos tips los tenemos que saber, pero no porque fármaco te lo va a preguntar, sino que necesitas saberlo para entender el mecanismo de acción del fármaco, porque este receptor, que es un receptor posináptico, situado posináptico, es un receptor ionotrópico, acordémonos el tipo de receptor, ionotrópico. ¿Qué canal pasa por ahí? Un canal de cloro. Pero la especificidad que tiene el GABA o en su conformación, que son múltiples combinaciones, porque va conformado a 5 subunidades. Generalmente la presentación más frecuente es esta, 2 alfa, 2 gamma, 2 beta, 1 gamma. Pero esa conformación puede ir variando. Lo que sí nosotros sabemos es que cuando se une, ese sitio de acción produce la apertura del canal, entra el cloro, ¿sí? Entra el cloro a la célula cuando se abre el canal y la hiperpolariza. Por ende, al hiperpolarizarla, la inhibe, ¿sí? Se hiperpolariza la membrana celular, por tanto es un efecto inhibitorio sobre la neurona. Se le disminuye la excitabilidad, ¿sí? Entonces, este complejo macromolecular, si bien el GABA-A, estamos hablando, tiene su agonista principal GABA, hay lo que denominamos moduladores alostéricos. Estos moduladores alostéricos que se unen en diferentes puntos, ahora lo vamos a ver con una foto tangencial, son la benzodiazepina, los barbitúricos y también los neuroesteroides. Pero todos van a ir sobre el receptor GABA y todos de alguna manera van a hacer que ese canal de cloro abra para que entre el cloro y me hiperpolarice la célula. La célula, al estar hiperpolarizada, se inhibe. Este cuadrito también aparece en el libro, está muy bueno porque te los clasifica por el mecanismo: canales de sodio, canales de calcio, facilitación GABAérgica, ¿eh? Y te va poniendo los fármacos de primera y de segunda generación, benzodiazepina, carbamazepina, y te va mostrando con qué canales sí y con qué canales no interactúan, como para que lo tengan visualmente. Bueno, tengo un paciente con epilepsia, tengo que prevenir que vuelvan a aparecer crisis, tengo que mantener dosis efectivas de una droga antiepiléptica para que no vengan a aparecer nuevas crisis. Suele ser necesario ese ajuste cuidadoso de las dosis, empezando con lo mínimo, subiendo lentamente hasta que uno controlar la crisis, ¿sí? Al elegir este fármaco antiepiléptico, este MAC, se deben tomar en consideración el tipo de crisis, como vimos en el cuadro inicial, qué medicación concomitante tiene el paciente, las comorbilidades, la edad, el sexo, las recomendaciones para otra actividad física. Bueno, tiene que tener en cuenta, por eso el manejo es desde la especialidad de neurología.
pero yo tengo que saberlo porque a la consulta puede venir un paciente que esté en tratamiento con fármacos antiepilépticos. Bien, la frecuencia de la administración del fármaco está determinado obviamente por la vida media que tiene ese fármaco. La mayoría se administra 2 veces por día, pero hay fármacos como la lamotrigina, el fenobarbital y la fenitoína, que ya vamos a ver, tienen una vida media más larga y se pueden utilizar una vez al día y se recomienda hacerlo antes de acostarse. A veces es frecuente monitorizar plasmáticamente, o sea, dosar estos fármacos, sus concentraciones plasmáticas para evitar toxicidad, y también es una forma de evaluar el rango para ver si el paciente está adherido al tratamiento. Bien, como decíamos antes, siempre se empieza como monoterapia, siempre se empieza con el de primera línea, siempre se empieza a probar si esa droga primera, la recomendada, es la eficaz. Si no, bueno, si debo combinar otro, lo que se recomienda es cambiar el fármaco 1 por el fármaco 2, ¿sí? Y si no, recién ahí combinar. Pero lo que siempre se recomienda, porque van a ver cómo interaccionan entre ellos, siempre se debería utilizar la monoterapia y asegurarse de que el fármaco está en rango, de que el paciente esté adherido, ¿sí? Y no meter otro fármaco más. Bien, vamos, puntual. Fenitoína, propiedades farmacológicas. Dijimos que inactivaba el canal de sodio, se absorbe muy bien en vía oral, se une en un 90% de proteínas plasmáticas, se degrada por enzimas microsomales, tiene una semivida de 24 horas, pero algunos pacientes tienen que estas actividades, enzimas metabólicas se saturan, a dosis bajas se saturan, entonces la semivida se dispara de una manera desproporcionada. Entonces, cuando yo hablo de fenitoína farmacológicamente hablando, es como que es vedette en cuanto a sus características farmacocinéticas, ¿no? Esta amplia unión a proteínas plasmáticas, tiene una no linealidad en la cinética de eliminación, y este metabolismo que puede ser saturable hacen que tenga la lupa siempre con vigilancia cuidadosa, porque hay una pendiente dosis respuesta muy marcada y hay un bajo índice terapéutico. Entonces son fármacos desde su punto de vista farmacocinético, ¿sí? Que son de amplia vigilancia. Como efecto adverso, como toxicidad, bueno, frecuentemente se describe el nistagmo, la diplopía, la ataxia como las más comunes, un lenguaje mal articulado, visión borrosa, confusión mental, hirsutismo y la hiperplasia gingival tan grotesca con esta foto que es justamente de un paciente con tratamiento de fenitoína, pero con una muy buena higiene uno puede mejorar muchísimo la hiperplasia gingival. Y un dato de los fármacos, como veíamos que eran teratogénicos, bueno, está descrito el síndrome hidantoínico fetal. Aquellas mamás que estuvieron expuestas a la fenitoína, a la hidantoína también, aparecen con estas, fenotípicamente se manifiesta así, con un retardo de crecimiento, con esta microcefalia, con estas anomalías craneales, con un paladar hendido. Bueno, son malformaciones fetales asociadas, ponderadas, ya están asociadas a los fármacos antiepilépticos, puntualmente la fenitoína. Esto es lo que decíamos de las interacciones farmacológicas. La fenitoína estimula el metabolismo hepático porque induce las enzimas. Entonces le baja la concentración plasmática a un montón de fármacos. Es más, a otros fármacos epilépticos, a los anticonceptivos orales, a los antibióticos, a los anticoagulantes. Imagínense, te estimula el metabolismo hepático por inducción, te baja la concentración plasmática de los anticonceptivos. Te estoy diciendo que le va a quitar la acción al anticonceptivo y encima tiene este riesgo teratogénico. Ojo entonces, ojo. Los fármacos que le inhiben el metabolismo de la fenitoína le van a aumentar su concentración. Si le inhiben el metabolismo, aumenta la concentración. Descriptos, la cimetidina, la isoniazida, un antibiótico que se utiliza en la tuberculosis, en cuatroterapia, en doble terapia o también para profilaxis, ya lo vamos a ver en el otro módulo. Los fármacos que estimulan el metabolismo hepático también le van a disminuir la concentración de fenitoína. No solo la fenitoína le disminuye a los otros, sino a ella también se la pueden disminuir, como la carba, el ácido valproico. Entonces, por eso se decide o se promulga esto de la monoterapia tan importante. Bien, carbamazepina y oxcarbazepina son otro grupo de fármacos que también están involucrados en inactivar el canal de sodio.
se absorben bien después de su administración bioral, también son inductoras de enzimas microsomales, se autoinducen, aumentan su propia depuración hepática, por eso requiere ajuste gradual de dosis. La oxcarbamazepina es un inductor menos potente, podría estar copando la parada ya de la carbamazepina. Tiene reacciones adversas compartidas, la diplopía, la ataxia, la sedación a dosis muy altas, ¿sí? Y también se han empezado a utilizar en otras indicaciones, como la neuralgia del trigémino, bueno, trastornos afectivos bipolar. Hay usos que no están licenciados, o sea, son off-label, y lo es para la neuropatía diabética y también como ayudante en la abstinencia alcohólica aguda. Son usos no licenciados, off-label, pero se lo utiliza. Contraindicada, bueno, en todo lo que tenga que ver con la conducción AB, salvo que tenga un marcapaso, los antecedentes de presión médula ósea por trastornos que puede llegar a provocar, porfirias agudas, puntualmente enfermedades cardíacas y hepáticas, precaución. Y también chequear, sobre todo en determinados tipos de poblaciones, hay un antígeno de histocompatibilidad para chequear porque son propensos a padecer reacciones adversas graves en piel, como el síndrome de Stevens-Johnson. Como efectos adversos, toxicidad común, bueno, diplopía, ataxia, lo vemos frecuentemente, trastornos gastrointestinales, sedación a altas dosis. Este dato de se induce a sí misma, ¿no? La carbamazepina induciendo las enzimas microsomales y aumentando la depuración hepática de muchos fármacos, ella inclusive. Y la concentración de carba aumenta su concentración con fármacos que le inhiben su metabolismo. Ejemplo, el ácido valproico. Entonces, si yo voy a sumar como segundo fármaco el ácido valproico a un paciente que esté con carbamazepina, atención, porque el valproico, a disminuirle su metabolismo, le va a aumentar la concentración plasmática, pudiendo desencadenar toxicidad, eventos adversos. Bien, vamos ahora con la etosuximida, que dijimos que se metía con el canal de calcio, que en el cuadro del libro aparece solamente en petit mal, en las crisis de ausencia, ¿sí? Es el fármaco ideal para las ausencias, sobre todo porque tiene una seguridad altísima en comparación con los otros fármacos. Recuerden que este tipo de presentación es más frecuente en pediatría. Se absorbe muy bien después de su administración oral. También el ácido valproico viene a ser como a inhibirle el metabolismo a todos, ¿sí? Así que atención si se tienen un paciente con doble terapia. Reacciones adversas más comunes, gastrointestinales, fatigas, mareos, pero son raras, verdaderamente no se ven. Y las raras, exantemas y discrasias sanguíneas. Bueno, acá aparece el valproato, que se lo tenía como tan ponderado. Y bueno, tenemos que el valproato, su mecanismo inicial es inhibir el canal del sodio, pero a dosis altas también se involucra con la inhibición del canal de calcio. Se administra por vía oral, se absorbe muy bien. Esto que decíamos, inhibe el metabolismo de otros medicamentos, así que ojo con este medicamento. Hay presentaciones, por ejemplo, el divalproex sódico, que es una fórmula intestinal 1:1 de ácido valproico y valproato sódico. Entonces, eso hace que se enlentezca su absorción, prolongando así su vida media, ¿no? Las reacciones adversas más frecuentes son estas gastrointestinales, se han descrito pérdida de cabello, y las más raras son el aumento de peso, sedación, ataxia, temblor fino. Pero cuando cobra vedetismo el valproato, aparte de inhibirle el metabolismo a todo y aumentar la concentración a otros fármacos, aparece en escena año 2010, 2014 por las malformaciones fetales. Se pensaba que era de los fármacos antiepilépticos el más seguro y sin embargo empezaron a aparecer señales de su riesgo de ser usado también en el embarazo, ¿sí? La epilepsia y el embarazo cobraba protagonismo, ¿no? Este riesgo que si yo tengo una mamá que desea quedar embarazada, debe ser algo acompañado, tiene que ser acompañado por el especialista, tiene que ver si en el primer trimestre, que es la mayor posibilidad de teratogenia, quitar el fármaco antipiléptico y reintroducirlo si el riesgo es mayor, ¿no? O sea, para ir evitando la posibilidad de que ese bebé, nazca sin malformaciones. Porque los mayores daños fetales, sobre todo los causados por valproato, que se pensaba que era el más seguro, son estos: defectos en el cierre del tubo neural, el síndrome fetal por valproato. Las mamás comenzaron entre ellas a ver que parecen primos, decían las mamás, ¿no? Mis hijos son todos, y nuestros hijos son iguales.
todos los hijos se parecen entre ellos. Es más, en el libro que ya les voy a mostrar, hablan de, le robaron la identidad a mi hijo, ¿no? Ese dimorfismo facial, ese labio superior fino, esa deficiencia en la cresta orbital externa, ese estrechamiento frontal. Bueno, fenotípicamente, externamente, son todos muy parecidos los niños nacidos de madres expuestas al valproato durante su embarazo. Y a otros, anomalías genitales, incluyendo lipospadia, retraso de desarrollo, bueno, hay muchos otros defectos, ¿no? Pero el síndrome fetal por valproato, fenotípicamente, Marín Martí, esta mamá que con el segundo, ella lo único que le preguntaba si tenía que seguir tomando, y el gineco le decía, sí, no te hagas problema, no te va a pasar nada, y así, porque se desconocía. Y ella comienza, ¿no? A hacer búsquedas sola, ¿no? Y hace lo que se llama el escándalo del de Paquene. Describe, ¿no? En su libro todo ese combate que ella tuvo que hacer hasta con sus propios médicos, porque cuando iba, porque no estaba en el prospecto, porque no estaba en la ficha técnica, no pasa nada, no pasa nada, y sí pasaba, ¿no? Y fue así como en el año 2014 la Unión Europea publica y exige y demuestra la cantidad de niños afectados, ¿no? Y están la cita está ahí y la cantidad de niños afectados porque sus mamás estuvieron expuestas en el país. Esta agrupación que termina generando la mamá, en Francia calculan que 41.000 mujeres entre el año 67 y 2014 estuvieron expuestas. De entre ellos nacieron 28.800 nacidos vivos y de los cuales 11.500 tuvieron afectación por malformación, por retardo neurológico, cognitivo o ambas, ¿sí? Gravísimo. Y a pesar de eso, de Paquenes, la página, y sigue mostrando en sus publicidades que no pasa nada, ¿no? Está todo bien, no hay ninguna alerta, nadie dice nada, ¿sí? Esa gravedad. Este es, hasta donde tengo entendido, el último juicio que se gana en Madrid, en el año, esto fue 2019, está las caritas fenotípicas de los niños malformados por la ingesta de Paquene durante el embarazo con la mamá, ganaron el juicio, ¿sí? Bueno, se está haciendo largo. Bueno, en la página tienen también todo como un capitulito en el aula virtual dedicado a cannabis medicinal. Puntualmente, cannabis medicinal en epilepsias, en las epilepsias cuáles, en todas no, en la resistente a los fármacos. Este es un informe que se hizo para la Conetec, del cual tuvimos la suerte y el honor y el privilegio de participar. Si ustedes entran, pueden leer toda esa evaluación de esa tecnología, el cannabidiol como tecnología sanitaria. ¿Por qué les digo? Porque les pueden interesar, pero porque también les muestra ahí cómo se hizo la pregunta pico, población, intervención, ¿eh? Cómo se construyó la pregunta pico, los puntos finales, el outcome, ¿sí? Puntos finales de qué, de efectividad, de seguridad, está muy bonita leerla, y muestra después de la búsqueda cuánto se encontró y cómo se fue refinando, cómo se identifican, cómo se tamizan, cómo se eligen y cuáles realmente se incluyen de esos ensayos clínicos o revisiones sistemáticas para ver si realmente el cannabis en medicinal es indicativo o no en las epilepsias refractarias a medicamentos. Bueno, ahí está, esto es lo que tienen en la página, en el aula virtual. Si pueden hacer clic en todos esos links y los va a ir llevando a los diferentes lugares, sobre todo para poder desmistificar algunas cosas, poder hablar con propiedad, poder hablar de cannabis medicinal y no del cannabis coloquial, entender qué sí, qué no, en qué proceso nos encontramos farmacológicamente hablando, ¿sí? Y les muestro acá los dos. Hay 4 cannabis argentinos, de los cuales hay 2, el Combupidiol y el Cambis, los que están comercializados en toda la República Argentina. Los otros 2 son locales, provinciales, Jujuy y Santa Fe. Y los precios por los cuales hoy los neurólogos que quieren para sus pacientes de manera pasar al cannabis medicinal, todos recetan una marca en particular y uno cuando le ofrece la otra, porque es más económica, 100 mililitros es 86.000 pesos, versus 35 mililitros. ¿Cuánto es esto? 1.500.000, o sea, hola. Entonces, no, porque es mejor porque esto en su experiencia, hay unas justificaciones tan caprichosas, tan hasta a veces que hay con conflictos de intereses, ¿sí? Que no los declaran, y uno les responde con esto, con que el empleo, la sustitución, tiene que tener en cuenta el concepto de equivalencia, el concepto de qué productos deben ser, si bien utilizados con cautelas, porque no puede haber diferencia entre un fármaco y otro. De hecho,
uno hace clic ahí y entra a este listado de IFAs, ¿no? De estas presentaciones, y te dice cuáles son los fármacos que requieren esta biodisponibilidad, estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. Bueno, para cannabis no está, si uno busca no está la IFA. Entonces, tratar de respetar, o sea, agradecer que tenemos el producto, reconocer la tecnología, pero de alguna manera evitar estos caprichos por marca, prescribir por marca. Nosotros tenemos que prescribir por nombre genérico. Bien, rapidito pasamos al otro capítulo, el capítulo 19, el capítulo de los hipnópticos y sedantes. Ahí entran las benzodiazepinas, ahí entran los barbitúricos, ¿sí? el mismo paneo que te hace el libro, ¿no? Es su introducción. Bueno, las drogas que deprimen la función del sistema nervioso te van a causar sedación, te van a aliviar la ansiedad y pueden inducirte el sueño. Son útiles. Un sedante disminuye la actividad, modera la excitación y calma a quien lo recibe. Un hipnótico produce somnolencia, facilita el comienzo y mantenimiento del estado de sueño, ¿sí? Lo más parecido a lo normal, pero nunca exactamente a un sueño fisiológico. Entonces, la mayoría de los ansiolíticos, o sea, estos sedantes, te inducen sueño si vos lo administras de noche. Y la mayoría de los hipnóticos te producen sedación si vos lo administras en la mañana. O sea, ¿se entiende? Entonces, la prescripción, si bien la prescripción de estos fármacos lamentablemente está muy generalizada, tenemos que saber que producen tolerancia y dependencia física y psíquica, ¿sí? Por tanto, tenemos que ser responsables de estas prescripciones y verdaderamente indicarlas cuando corresponden. Pero tendrían que estar los hipnóticos y sedantes reservados para periodos muy cortos de tratamiento, sobre todo para aliviar situaciones agudas, cosa que sabemos que no sucede. Y ustedes deberían de entrenarse en no hacer, en no imitar y en no seguir esta cadena prescriptiva tan irracional con relación a las benzodiazepinas. Bien, las benzodiazepinas actúan sobre el receptor GABA, por eso hablamos de tradición GABAérgica. Son las drogas más viejitas, ¿sí? El meprobamato, los barbitúricos ya no se recomiendan, ¿sí? Porque tienen muchas interacciones, tienen muchos efectos adversos, ¿sí? También saber que como generalidad, ¿no? Que los hipnóticos y los ansiolíticos alteran el juicio, aumentan el tiempo de reacción, te afectan la capacidad de conducir un auto, operar una máquina. Es muy importante tener esto en claro porque evitas un montón de accidentes, ¿sí? Y también saber que tienen efecto residual. De una dosis nocturna te puede afectar tu capacidad la mañana siguiente. Y un dato, aumentan el efecto del alcohol. Como grupo, las benzodiazepinas tienen un margen de seguridad muy amplio, mejor que los sedantes y los hipnóticos. Las acciones terapéuticas son cualitativamente similares, pero difieren en su liposolubilidad, en su biotransformación y en su tiempo de vida media. Ahí es donde se diferencian unas benzodiazepinas de otras, pero todas facilitan la apertura de ese canal de cloro del GABA. Tienen ese receptor de benzodiazepina. Puntualmente habíamos dicho que el canal del GABA es un complejo, es un complejo macromolecular, ¿sí? Es un canal de cloro, es ionto, pero son 4 subunidades que la componen y eso hace que este canal tenga diferentes lugares de unión. La benzodiazepina se une en un sitio puntual, que se ha denominado así, receptor de benzodiazepina, y su función es aumentar de manera alostérica, ¿no? Aumentan alostéricamente esa afinidad del canal por el GABA. Entonces le aumenta la frecuencia de conductancia. El cloro entra, hiperpolariza la neurona. Nosotros dijimos que al hiperpolarizar la neurona, la hace no reactiva. Entonces, si yo corto el receptor GABA, ¿no? Si lo corto tipo salamín, puedo ver desde arriba los diferentes lugares. Los sitios GABA, las benzodiazepinas no lo tocan. Las benzodiazepinas se unen en otro lugar, aumentan alostéricamente, por eso decimos el aumento alostérico de la afinidad del receptor por el GABA. Hay otros GABA, ¿no? Esto estamos hablando, volvemos a aclarar, estamos hablando del GABA A, el receptor que es canal cloro. Es más, el capítulo 14 del libro, ahí hace todo un recorrido por la neurotransmisión del sistema nervioso central perfecta. Bueno, ahí tenemos de vuelta el receptor en otra foto, los lugares de unión, ¿no? Los barbitúricos en un lugar, la benzodiazepina en otro, ¿sí? Ese receptor GABA. Estas benzodiazepinas se utilizan por vía oral. Dijimos que el inicio de acción tiene que ver con su liposolubilidad, la duración de acción, breve, intermedia y prolongada. Las breves generalmente
el insomnio de resaca al despertar, las prolongadas para la ansiedad. Todas se biotransforman en metabolitos activos con la primera fase y pasan a ser inactivos con la segunda fase. Por ende, los que son metabolizados en primera fase siguen en circulación como activos, y hay otros que directamente se metabolizan con fase 2, con gluco, que son los que llamamos los LOT, ¿no? Ya los vamos a ver, los que se eliminan por vía renal. Este cuadrito es del libro, acá vemos todos los diferentes tipos de benzodiazepina, los compuestos intermedios que siguen siendo activos y aquellos que cuando se glucuronizan pasan a la circulación, pasan a ser eliminados por vía renal. Los que directamente se glucuronizan, que no tienen fase 1, sino que directamente pasan a fase 2, son los LOT. Lorazepam, oxazepam, temazepam. Bien, ¿para qué se usan las benzodiazepinas? Por eso decíamos, tiene que ser utilizados por periodos cortos de tiempo, dada su gran adicción. Trastornos de la ansiedad, ansiedad aguda, trastornos del sueño por cuestiones agudas, en las convulsiones, o sea, en la crisis, no en la epilepsia, en la crisis. Bueno, también se utilizan en procedimientos preanestésicos, la relajación muscular, bueno, varias indicaciones. Este cuadro está hermoso, esta tablita del libro, acá están los LOT, Lora, Oxatema, y ahí ves la vida media que tienen. El que vida más cortitas tiene es el Midazolam, ¿sí? Por eso se utiliza como medicación preanestésica. Después, vida medias más largas, clonazepam, miren, 23 más menos 5 horas, ¿sí? Bueno, y el alprazolam con su vida media de 12. ¿Sí? Este cuadro está lindo para poder fijar algunos datos. Contraindicaciones, reacciones adversas, bueno, mareo, lo venimos diciendo, sedación, ataxia, alteración del juicio, es insomnio del rebote, confusión, que es reversible, esta amnesia también que provocan, a dosis mayores te deprime la respiración, ojo con los pacientes EPOC, los pacientes que tienen patología respiratoria, vía endovenosa te deprime, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, ojo con las cardiopatías, no combinar con el alcohol porque te va a deprimir más el sistema nervioso. Ahora, ¿cómo revierto yo? ¿Cuál es el antídoto? Flumazenil. Flumazenil es el antagonista competitivo de estos receptores benzodiazepínicos. Ese es su antídoto, ¿sí? Tiene una duración muy breve, solo está disponible para administración endovenosa. Con 1 o 2 dosis generalmente ya es suficiente, revierte estos efectos de sobredosis de benzodiazepina, o si yo quiero sacarle ya terminó el procedimiento, quiero limpiar, quiero depurar, recuperar ese paciente después del procedimiento. Bien, el otro grupo son los 3Z, los nuevos, el Saleplon, Solviden, Esopliclona, ¿sí? Son los 3Z, los nuevos agonistas. También se meten con el receptor, el subtipo de receptor que tiene el GABA, pero no estructuralmente se relaciona químicamente con una benzodiazepina. Estos hipnóticos denominados compuestos Z tienen una alta liposolubilidad, inician rápidamente su acción, duran poco, tienen metabolismo hepático, así que atenti con los mayores, las personas con hepatopatías, pero no actúa, tienen una débil actividad en la relajación muscular, no tienen prácticamente actividad anticonvulsiva, que por eso se utilizan como hipnóticos, ¿ya? Están aprobados a corto plazo para el tratamiento del insomnio, no más de 10 días. Es como el lugar, el nicho terapéutico que han encontrado. Bueno, y los barbitúricos, como decíamos, ya fueron utilizados ampliamente como sedantes, pero ya no se utilizan porque los vinieron a sustituir las benzodiazepinas y obviamente estos compuestos Z, los 3Z, que son más seguros. Los tengo que conocer y sí, por la historia, ¿no? El fenobarbital como anticonvulsivo, el tiopental como anestésico. Mecanismo de acción también en el GABA, pero ¿cuál es el detalle? En vez de aumentarle la frecuencia a ese canal del cloro, le aumentan el tiempo de apertura, lo abren, ¿sí? Entonces, no tiene efecto sobre la frecuencia. Por ende, en concentraciones altas, activan directamente de una manera que hasta en ausencia de GABA, igual te hacen el efecto. Por eso te deprimen de esa forma tan dosis dependiente el sistema nervioso central. Se redistribuyen muchísimo los tejidos vascularizados, ¿sí? Y, bueno, también, como decíamos, son inductores enzimáticos. Los tienen también en una tabla muy bonita, bien básico, pero de todos los barbitúricos a nosotros nos interesan que ustedes recuerden estos dos, ¿no? El fenobarbital como fármaco de este grupo para trastornos convulsivos, que es la famosa luminaleta, y el tiopental como inductor y mantenimiento de la anestesia. Yo creo que hasta acá estamos. Este es un ejemplo de un Steven Johnson desencadenado en pediatría por el uso de fenobarbital.
son manifestaciones, son patologías muy graves las reacciones adversas de este tipo, ¿no? Así que eso, ya está, listo, ya está, terminamos. Nada, esto lo van a seguir profundizando en el teórico del jueves y también en el práctico. Muchas gracias por escuchar y disculpas que se extendió tanto.